oublié une partie. Donc bon, ils sont en train d'imposer aussi, en quelque sorte, un autre stéréotype sous prétexte d'authenticité. Je ne sais pas si j'ai bien interprété ça. Je sais pas, non, juste pour compléter, peut-être, jarana, juste pour compléter, jarana, jarana c'est l'instrument que tocaste. Es eso, oui. En fait, c'est juste pour compléter, en fait, c'est qu'ils ont oublié cette partie que Jean dit qu'ils ont oublié. C'est l'instrument qu'il a joué, il l'appelle jarana. Et donc, dans cette revendication de haute authenticité, il oublie la jarana. Et c'est pour ça que c'est là où il appelle ça de sonocidio. Voilà, para completar que era, porque no quedaba claro que era la jarana, lo que también había quedado excluido de esta selección del patrimonio. O sea, lo que queda excluido también es esa parte de esas ontologías sonoras de que la forma de escucha, o sea, que ellos dicen que las jaranas se contestan entre ellas, que tienen agencia las jaranas, o sea, que no nada más es un objeto, sino que es un agente vivo. Y eso es lo que se pierde con Non, mais tu fais très bien à spécifier la question de la jarana et de l'instrument, parce que même pour les hispanistes, ça n'a pas été pas clair, puisque pour nous, jarana, hein, c'est fête, hein, c'est fête. Donc on pensait qu'en fait, il y avait une partie de la fête qui n'était pas donc admise, disons que l'oubli se rapportait à ça. Donc en fait, l'oubli, c'est l'instrument qui s'appelle jarana au Mexique. Et surtout, donc, si j'ai bien compris, la question du dialogue qui s'entame lorsqu'il y a plusieurs instruments et donc les personnes qui jouent cet instrument-là le sentent comme ça, donc dans l'émission, dans leur art. En fait, ils ne jouent pas, ils ont un morceau, mais ils dialoguent. Donc ils sentent l'instrument en fait comme quelqu'un qui parle. Et toutes ces représentations qui sont très subtiles, en fait, ne sont pas admises ou ne sont pas mises en relief par ces nouvelles études, ces nouvelles recherches et cette mode aussi, hein, puisque c'est une mode. Tu as montré également que la mode donc des festivals, etc., était un petit peu partout, mais il y a l'oubli de cet instrument traditionnel et la manière de faire et la manière de transmettre des messages. Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Bueno, felicidades por la presentación. Es muy importante señalar este asunto que de toda la vida ha llamado la atención de los etnomusicólogos y antropólogos sobre qué es lo auténtico y qué es y qué no lo es, ¿no? En todos los países existen manifestaciones populares que son reivindicadas como cultura nacional. O sea, el tango que comentas, en todos los países siempre va a haber una manifestación musical que va a salir del país, va a atravesar fronteras, y la gente que originó esa manifestación siempre se va a quejar, ¿no?, de que no es lo auténtico, ¿no? Pero yo quisiera hacerle de abogado del diablo también, ¿no? O sea, porque este tipo de manifestaciones ha dado voz a mucha gente que seguramente tocan muy mal, musicalmente se oye horrible. El fandango este de París que va a ser en unas semanas, yo he estado y o sea, la musicalidad es horrible, pero al mismo tiempo permite que la gente se exprese, que la gente se coordine, se junte. Lo mismo sucede en la frontera con Estados Unidos, donde también la musicalidad no es la mejor, no es la musicalidad originaria, pero la gente tiene un fin común de tipo político, ¿no? Desde luego, como músicos nos damos cuenta que la musicalidad no es lo que quisiéramos y que el simbolismo que se maneja en estos eventos no tiene nada que ver con el simbolismo natural, ontológico del que tú hablas. Sin embargo, cumple un papel político en las sonoridades mestizas y en otro tipo de grupos que se apropian esta música. Los chicanos en Estados Unidos, los mexicanos en Europa, los chilangos en la Ciudad de México,
en Monterrey, en fin, en toda la diáspora de la jarochitis, yo creo que tiene un papel importante. Haz la traducción tú mismo de tu pregunta. Oui. Oui, excusez-moi. Vous voulez que je traduise un petit peu? Il est bilingue. Pardon. Bon, je vais essayer de traduire. Je signale que dans tous les pays, il y a toujours des critères d'authenticité et il y a une manifestation musicale qui va au-delà des frontières et que se transforme dans les stéréotypes de la musique du pays. Mais en même temps, dans cette manifestation musicale du Mexique, il y a des populations qui revendiquent la musique, même s'ils ne sont pas nés dans la région, et même s'ils ne connaissent pas très bien la musique. C'est en même temps une manifestation de musique appropriée avec une utilisation politique, même si dans les sons traditionnels ou dans les sons de la sonorité musicale spécialisée, c'est horrible dans les termes généraux. Je ne sais pas si je me souviens espagnol. ¿Tienes alguna reacción? ¿O no? Bueno, o sea, sí estoy de acuerdo también que sirve como un elemento de reivindicación identitaria o incluso para hacer comunidad, pero a lo que voy es que se ha dejado como que este boom así del son jarocho ha dejado de lado la música de jarana por esta sobrevalorización. O sea, no es como una, igual lo expuse como una posición como maniquea, pero es que si no lo hago así, o sea, como que se va a dejar de lado eso en la música de jarana. Claro. Voilà, pour traduire très brièvement sa réponse, et voilà, il a fait un peu exprès de se valoriser le fait que la jarana est oubliée, mais il est conscient aussi que ça contribue à l'exclure en fait. Donc, par rapport au commentaire de Miguel, en disant il y a des objectifs politiques aussi derrière, des gens qui revendiquent la musique, même s'ils ne sont pas nés au Mexique. Donc, une autre question peut-être, et après on pourra passer à la prochaine. Là, je crois qu'on avait une question. Ah, non, il me semblait, non. C'est pas une question, c'est par rapport à ce que Miguel a dit. Pour un exemple corse qui est intéressant, dans les années 50, il y a des ethnomusicologues qui sont allés en Corse et qui ont enregistré des chants authentiques, puisque tout à fait impliqués dans le territoire ayant du sens par rapport à la culture agro-pastorale corse. Et il y a eu une émission d'abord à la radio pour présenter ce projet de disque qui devait être fait par la Réunion des musées nationaux. Donc c'était quand même un label important, quelque chose d'important. Et c'était parmi les premiers disques de musique traditionnelle française édités par ce musée national des arts et traditions populaires. Et quand les Corses ont entendu à la radio ce qui les représentait, qui était authentique, ils ont écrit à la radio, ils ont été absolument scandalisés. Ils ont dit quoi, ces chants, et si vous connaissez les lamentu, les lamentations corses et les canto a padiel, les polyphonies corses, en fait c'est très beau, ce qu'on pense aujourd'hui, mais par rapport à la représentation dans les années 50, alors qu'il y avait Tino Rossi, qui, Petit Papa Noël, etc., je pense que c'est connu même jusqu'au Mexique, il était corse et il représentait un espèce de beau chant, de bel canto, un peu italien aussi, et donc il représentait plus pour les Corses l'authenticité corse, alors qu'il n'était absolument pas authentique. Et du coup, je poursuivrai juste très, très, très rapidement pour donner un autre exemple européen qui est l'exemple bulgare. Donc, dans les années 50, quand les communistes, enfin, le nouveau régime communiste a voulu construire une musique identitaire nationale, il fallait qu'elle soit pure et authentique, donc il fallait qu'elle vienne du peuple, le folklore, au sens étymologique du terme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont collecté des chants authentiques des campagnes, mais ils les ont arrangés
harmonisés pour qu'ils puissent être présentables aux oreilles du monde entier, c'est-à-dire ils les ont embourgeoisés en fait, parce qu'ils rejetaient cette culture bourgeoise musicale, mais en fait c'était un modèle pour que cette culture populaire puisse passer. Donc c'est vraiment la question de l'authenticité et de la représentation identitaire. Qu'est-ce que le peuple veut, comment il veut se présenter. Et le PCI aujourd'hui nous amène à réfléchir à ces questions qui en fait se posaient déjà, mais sous une autre forme. Voilà, donc c'est juste ces deux témoignages que je voulais donner parce que c'est intéressant. Et je ne me suis pas présentée, je suis Marie-Barbara Le Bonitec, je lirai cet après-midi la communication de Catherine Ergotte qui parlera de la Corse. Et j'ai soutenu une thèse en 97 sur la musique bulgare, donc voilà, je connaissais bien aussi ces deux exemples. Bien, algunas palabras entonces para ti sobre esta intervención. Simplemente está comparando, nos quiso comparar, dándonos un ejemplo, dos ejemplos en realidad, de los cantos de Córcega, que fueron grabados a partir de cantos auténticos de pastores de esa región, y que cuando se emitieron y se pasaron en la radio, los mismos córcegos no aceptaron esa manifestación porque protestaron sobre el hecho de que esa manifestación, digamos, que es la polifonía, es lo típico, digamos, de esa región, no los representaba. Entonces aquí se está planteando una cuestión, digamos, de la tensión que existe entre lo supuestamente auténtico y la representación de lo auténtico, porque en esa época los córcegos se representaban, digamos, estaban más identificados con otro tipo de canto, mucho más edulcorado, digamos, o ligero, que en realidad no era auténtico, ¿no? O sea que lo auténtico a veces nos representa a los pobladores, en este caso en Córcega. Y el caso de Bulgaria fue, bueno, una especie de reconstitución de un folclore búlgaro con elementos auténticos, pero arreglados o, vamos a decir, limados, limando asperezas de sonoridades un poco difíciles, y entonces se ha querido hacer una especie de folclore, digamos, aceptable a los oídos no solamente extranjeros, si lo he entendido bien, sino también de los mismos búlgaros, ¿no? Hay una cuestión entonces que a veces es contradictoria entre lo auténtico y la representación de los pueblos mismos, ¿no? ¿Sí? Bien, no sé si quieres concluir. Sí, nada más, o sea, concluir con que el objetivo es, bueno, de la presentación fue decir que hay una música en México que se llama son jarocho, y esa música ha tenido una sobrevalorización, que es el patrimonio invisible, porque no es oficial, pero sí es como si lo fuera, y esta sobrevalorización ha generado sonocidios, que es la música, que es en este caso la pérdida de ontologías de la música de jarana. La conclusion, c'est cette perte donc, regrettable donc, de la musique de jarana, et voilà, une survalorisation d'autres aspects de cette musique, donc, qui regrette. Gracias. Bien. Donc on va continuer avec donc, Aurelio Sánchez, qui va donc une petite présentation également. Aurelio Sánchez est professeur, chercheur de l'Université Autónoma de Yucatán, mais également il est architecte
maître en restauration et docteur en architecture. Et il a quand même aussi donc entamé une autre branche. Dans sa recherche, il s'est intéressé par les humanités et en général donc le patrimoine immatériel, culturel et immatériel. Notamment le patrimoine également bioculturel, donc, le paysage et la culture, et les rapports donc, entre l'espace et la culture maya notamment. Donc bon, il a réalisé plusieurs publications scientifiques sur ces sujets-là et donc, il est chef de projet également. Et il va donc nous parler, je lis le titre de sa communication, Filosofía de habitar, saberes constructivos y patrimonio biocultural de los mayas. Patrimonio biocultural de Maya. Pues bien, vamos a empezar. Es un poco larga la presentación, vamos a ir lo más rápido posible. Y ya después veremos dudas y comentarios. Sí, bueno, ya dijeron mi currículum, yo soy maya también, del poblado de Nuquini, en el estado de Campeche. Y he habitado este tipo de vivienda que es de lo que voy a hablar ahorita. Bien, ¿qué son esto que yo he denominado los saberes para amarrar la casa? Y digo para amarrar la casa porque la casa no se construye, se amarra. Es un concepto que se tiene de cash muy claro, no hay una traducción, o sea, no hay una palabra en maya para construir la casa, sino es amarrar, se construyen los templos de piedra, ¿no? Y este conocimiento es con el que se da la primera expresión arquitectónica de los mayas, que va a ser su vivienda, la cual los datos más antiguos que se tienen son de hace 3000 años, porque al ser material perecedero es imposible datarlo, pero se logró encontrar evidencias de una vivienda enterrada. Por eso es de que en Cuello Belice se pudo identificar una vivienda con las dimensiones y las características de la casa que hoy día se puede encontrar en la región maya. No hay una palabra en maya, pero sí podríamos darle una palabra en concepto en maya que sería Umyatzil Kashnak. Umyatzil es el conocimiento que se puede tener, la sabiduría, ¿sí?, que tienen los intelectuales mayas. Entonces, aquel que llega a tener ese conocimiento para amarrar la casa es porque ha llegado a un nivel de filosofía y de sabiduría dentro del pueblo. Kash, lo había mencionado, es amarrar, y Naj viene siendo casa, como hogar, porque además está la palabra Otoch, y Otoch es casa en sí, como el objeto. Bien, esta es la evidencia que se encuentra de la antigüedad que tiene este tipo de viviendas dentro de lo que es la zona maya. Planta absidal, es la más común que tenemos, de 8 por 4 metros, sostenida la cubierta por 4 horcones, 4 postes, toda cubierta de madera y palma, y los muros son de sistema constructivo de bajarek. Es tal cual podemos encontrar las dimensiones de una casa en la actualidad. Esta primera expresión arquitectónica es la que va a dar o va a ser la inspiración para lo que se conoce internacionalmente como la arquitectura maya, pero nunca se menciona de dónde viene. Como arquitecto siempre se ve la obra, pero no se analiza de dónde se inspira esta gran obra arquitectónica. Y para el periodo mesoamericano, los mayas consideraban la vivienda tradicional como una de las más importantes que hay, y fue la inspiración de sus grandes obras. Este es en Uxmal, en el cuadrángulo de las monjas. En uno de los costados se puede apreciar, ese es el costado norte,
la casa de los dioses. Aquí se ve la casa de los dioses del cielo. Y en el costado sur, que da hacia el juego de pelota, vinculado hacia el inframundo, podemos encontrar también otras casas de los dioses. Y los dioses no viven en palacios, los dioses viven en este tipo de vivienda, en donde vivía la mayor población de las ciudades mayas. Este concepto de la casa fue utilizado también para poder determinar lo que mundialmente se conoce como este tipo de bóvedas mayas, que es lo que generalizó en toda la construcción de los templos y palacios dentro de lo que es todas las ciudades mayas, no solamente de Yucatán, sino de toda la región maya, hablando de México, Belice, Guatemala, Honduras, que fueron donde se fue reproduciendo. Estas que estoy mostrando son de Uxmal. Aquí vemos esta, que es la casa de las guacamayas, donde está muy claramente representada lo que es el guano, que es la hoja de palma, un tipo de palma que es con el que se techa. Y también en esta estructura donde podemos ver las bóvedas que llevan esos elementos que no son estructurales, porque una bóveda en saledizo no necesita vigas para poder sostenerse, sino que son estrictamente ornamentales para poder hacer la representación de lo que viene siendo el interior de una casa maya. Ese es el interior de la casa maya, y este es el elemento que podemos ver. Este de acá es el balo, que es este mismo que está acá, y en algunos casos también se pone el caac, que es el que va un poco más arriba, como podemos ver en este, que es Chichén Viejo. No hay acceso al público hacia esta zona, pero es uno de los modelos de conceptualización de la vivienda mucho más claros que se puede ver, donde la planta es deconstruida para poder hacer el acceso hacia esta zona, ¿no? Y se puede ver claramente lo que es la planta absidal, lo que es la bóveda. Aquí están los postes. Este viene siendo el balo y el caac, de cómo se representa este tipo de vivienda, que era la casa de los dioses en el periodo mesoamericano. Muchos dicen que los mayas no tuvieron la capacidad para poder hacer otro tipo de bóvedas, por lo cual recurrieron a algo tan sencillo como es la bóveda en saledizo. Recientemente en Calakmul se descubre en la estructura 2, en la subestructura C, lo que es este templo que vemos acá. Está hecho con una bóveda de cañón corrido, mucho antes de que se definiera lo que es la bóveda en saledizo. Si esto es cierto, está todavía en discusión para saber si es cierto que los mayas hicieron esto y no fue el arqueólogo que lo hizo. Bueno, si esto es cierto, quiere decir que para los mayas no significó nada la bóveda en saledizo, y lo que en realidad quería expresar los arquitectos fue la vivienda común de la población. Y por eso estas son imágenes de otras estructuras en donde se muestra la importancia que tenía este tipo de vivienda para diseñar lo que son los espacios. Este es Palenque, la tumba de Pacal, del rey Pacal. Pero también no solamente fue la bóveda y lo que es la cubierta, sino también se conceptualizó los muros de Bajareque, donde se pueden ver estas columnillas, en donde está lo que se llama en maya el coloché, que es la estructura con la que se arma el bajareque, y podemos ver los 3 amarres que tienen con el bacanché, que son las maderas horizontales, con lo que se ornamentó palacios dentro de la cultura maya o la representación completa de la fachada de la casa. Entonces esto nos da esta relación que se tenía de la importancia que hay dentro de lo que es la vivienda de los mayas en el periodo mesoamericano, que de ser casa de dioses, a la llegada